Victoria contundente del Real Madrid que jugó a medio gas y le dio. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 55-73 en un partido bastante cómodo para los de Chus Mateo, una victoria muy contundente donde el Real Madrid dominó desde el comienzo en las sensaciones y en el marcador, donde el Real Madrid creo que cimentó sobre todo su victoria en el aspecto reboteador, donde fue tremendamente superior a un COSUR Betis que está viviendo unos momentos muy complicados dentro de la Liga Andesa. Un partido que podía tener previamente algún aspecto trampa, tras una semana dura de doble compromiso Euroliga frente a Valencia Basket y Partizan, pero hay que decir que Chus Mateo creo que los recursos de rotación y frescura al equipo los ha dado de manera correcta. El equipo ha trabajado bien el partido, tampoco digamos que el Real Madrid ha tenido que dar su 100%, ha habido momentos que ha jugado a medio gas, como digo, pero suficiente para poderte llevar este compromiso, además sabiendo qué es lo que tienes la próxima semana, un partido durísimo frente al Fenerbahce y luego frente a Valencia Basket en Liga Andesa. Es decir, en ese punto de, entre comillas, saber ahorrar esfuerzos, creo que el equipo ha sabido competir realmente bien, ¿no? Aún así ha habido algunos momentos de buen baloncesto, de buenos pases, buenas jugadas, también de momentos de empanamiento defensivo, donde COSUR Betis también ha facilitado la vida gracias a sus malos porcentajes, no tanto en tiros de 2, pero sí en tiros de 3, donde está teniendo grandes problemas, incluso algunos de sus tiradores más prolíficos, como Bertans o como Evans, han tenido muchos problemas, y eso, como digo, ha facilitado en el ritmo de juego para el Real Madrid. Si nos vemos el minutaje en las estadísticas, creo que ha habido un reparto de minutos más o menos equitativo entre todos los jugadores, con mucha presencia por parte de los jugadores de la segunda unidad, que han tenido muchos minutos. Si hablamos de Nigel Williams-Goss, que ha salido de titular, pero es más jugador de segunda unidad. Hablamos de Mario Hezonja, hablamos también de Ndiaye, Abalde, también ha tenido sus 10 minutines. Bueno, ha habido, como digo, momentos para todos en el día de hoy, y creo que en cuanto a jugadores clave toca hablar de Tavares, que ha sido el MVP, Edi Tavares, que ha hecho, pues nada, 9 puntos, 10 rebotes, como si nada, para 22 de valoración, pero un aspecto que quiero reseñar son sus 6 asistencias por parte del caboverdiano. Hoy muy importante en el sistema 5 para 5 y en la defensa que empleaba el conjunto de Casimiro. Era muy importante cuando hicieran el 2 para 1 a Nigel Williams-Goss o a Sergio Rodríguez, que hoy han oficiado de base. Por cierto, buen partido del Chacho. Pues ahí manejaban, en este caso, el pase hacia el center, Poirier o Tavares, y luego a partir de ahí, tanto Tavares como Poirier decidían a quién abrir, si jugar con el lado débil, jugar con el más cercano, en fin, tomar decisiones en forma de ver el juego que han sido realmente muy buenas, y de ahí las 6 asistencias que ha dado, por ejemplo, Tavares, pero Poirier también, por ejemplo, ha entendido bastante bien el juego en ese sentido. Clave, como digo, en el 5 para 5, ese sistema de ataque donde nos hacían el trap y el 2 para 1 al base nuestro, y a partir de ahí siempre había alguna situación de apertura y de superioridad para poder ejercer algún pase donde un jugador del Real Madrid estuviera bien colocado. Hemos tenido momentos de buen extrapass, de buena circulación, otros momentos de pérdidas de balón, ha habido bastantes momentos, también hay que decirlo, de imprecisión, pero por parte de los dos equipos, y con también la percepción de que hemos visto pues muchos minutos de la basura, donde ya creo que desde el segundo cuarto daba la sensación de que esto ya estaba roto y que el Real Madrid iba a ganar el partido. Por eso mantener una gran mentalidad, una gran concentración, el 100% y todo esto queda muy bonito de cara a la galería, pero yo creo que hoy estaba bastante justificado tras el esfuerzo de la semana y con lo que viene por delante, y teniendo en cuenta la calidad del rival de enfrente, creo que era bastante sensato y lógico que el Real Madrid, viendo cómo manejaba los guarismos y el marcador, y sobre todo el aspecto de las segundas jugadas, rebote ofensivo y rebote defensivo, creo que con eso le daba para marcar tendencia clara en este partido. Momentos de calidad también de Gavidec, que ha terminado con 10 puntos, 10 puntos para el Chacho Rodríguez, también que hoy ha sido realmente importante. Bueno, hoy no ha tenido su día Yanan Musa, ni tampoco lo ha necesitado el Real Madrid. Y Mario Hezonja, el día ya que los sistemas pasen por él va a ser pues brutal,
pero aún así ha aportado sus 9 puntos, 3 de 6 en tiros de 3, solo ha tirado de 3, pero también ha reboteado, ha dejado un pase espectacular, por ejemplo, a Vincent Poirier, ha dejado detallitos de que es un jugador importante en defensa y en ataque. Tiene sus momentos y podría ser más importante, pero bueno, vamos a ver si con el proceso de la temporada Gerson ya gana peso específico dentro de lo que es el rango de sistemas que prepare Chus Mateo y todo el staff técnico. Citar y detallar, subrayar que hoy Sergio Llull no ha jugado en esto de las rotaciones de los Sergios. Creo que ahora lo está manejando Chus Mateo bastante mejor. Fabián Coser sigue cogiendo ritmo, al igual que Nigel Williams-Goss. En fin, creo que todo esto más o menos se está manejando bien, de manera correcta, y va a ser importante de cara no solo al final de 2022, sino sobre todo de cara al inicio de 2023, que estos jugadores vayan cogiendo ritmo, que vayan cogiendo rotación y sensación de cara a pues que la unidad vaya ampliándose a nivel productiva y sean cada vez más jugadores los que puedan aportar cosas importantes al Real Madrid. O sea que un partido, pues eso, bastante plácido, el que ha jugado el Real Madrid en Sevilla, donde ha habido momentos, pues eso, de desconcentración, en particular algunos jugadores más que otros. Por ejemplo, Cornelí ha tenido un momento un tanto perdido dentro del parquet, también el Illón Ndiaye ha tenido sus momentos un tanto perdidos, Yanan Musa, como decimos, no ha hecho un muy buen partido. Y bueno, cosas normales, en fin, cosas normales dentro del orden del encuentro. Pero bueno, a mí me ha parecido un partido aceptable dentro de lo que es la situación de calendario, un partido aceptable por parte del Real Madrid, de estos partidos que tienes que sacar de Liga Endesa por la mañana, domingo, ante un rival claramente mucho peor, pero que si se te complican, pues se te puede liar. De hecho, el año pasado casi nos las lió el COSUR Betis, este año no ha tenido esa oportunidad y el Madrid, de principio a fin, ha dominado bien este encuentro. Me gustaría vuestra opinión al respecto de lo que ha sido el partido, que creo que no ha tenido mucha historia. Creo que ha sido un partido bastante sencillo de analizar, bastante sencillo de ejecutar y bastante sencillo de ganar. Pero como siempre, me gustaría vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.